y estamos hablando que si en 3 semanas se triplicó, venimos a una buena relación. Ahora, como vos anticipaste, lo importante es que también hoy a las 2 de la mañana salió un nuevo avión para buscar más cantidad de vacunas. Eso es importante cuando lo comparamos con el resto de la región. En este momento se sumó otro país más a los países de la región. Son 19 países de los 24 países de Latinoamérica que están vacunando. Solamente quedan 5 países sin todavía aplicar ninguna dosis: Nicaragua, Cuba, Haití, Surinam y Guayana Francesa, de lo cual hay que hacer una aclaración. En el caso de Cuba, es el único país que todavía no está vacunando por una decisión propia, en realidad propia y no tan propia. Por un lado es un país bloqueado, pero también es un país que está desarrollando 3 vacunas. Vacuna. Y no una, Dios, son 3 vacunas, está desarrollando a la vez 3 prototipos de vacuna que están ya en fase 3, entonces directamente, como ellos tienen un nivel bajo de contagio, están aguardando con los cuidados correspondientes epidemiológicos para directamente salir a vacunarse con su propia vacuna. Y no solamente eso, sino que la idea es que cuando se autoricen las vacunas cubanas, salir a poder distribuirla a la región, a toda Latinoamérica. Pero sacando esos países, en cantidad totales de dosis, digo esto para empezar a hacer una de las aclaraciones que como vos anticipaste al principio del programa, cuando algunos critican, ¿sí? Habíamos hablado el domingo de que somos de los beneficiados de los 21 países, estamos en el puesto 21 de los que tienen mayor cantidad de dosis, y está en la región estamos cuartos, viene Brasil primero, segundo Chile, México y luego Argentina. Pero si dividimos la cantidad de dosis por la cantidad de población, Argentina se encuentra tercero, luego de Chile y Uruguay con 60, como dije recién, 66.963 vacunas por millón de habitantes. No es un dato menor y me parecía importante rescatarlo. Pero también quiero hacer, y ahora si me lo permitís, empezar a hacer algunas aclaraciones en términos de las cosas que se están diciendo, porque pareciera que hay algunos travisos que quieren desalentar o generar, instalar en la sociedad una preocupación que no es buena, porque cuando vivimos momentos de pandemia, la situación de estrés psicológico, de sentirse más que nada nuestros mayores que están preocupados cuándo van a tener su vacuna, y que se empieza a generar por qué tal se dio, por qué no, cuándo va a estar mi vacuna, es cierto que no hay más vacunas. Nunca dejó de existir stock de vacunas en el país, ¿sí? De hecho, están viniendo menos, pero en otros países vinieron muchas menos, ¿sí? Entonces, hay que decir que los convenios firmados por Argentina en su momento, en diciembre, eran por un total de 51 millones de dosis, ¿sí? Estoy redondeando números para no marear. A eso se le habían sumado otras 3 millones de vacunas que se le habían 4 millones, perdón, de vacunas Sinopharm que se habían comprado, más allá de las que se habían hecho contrato con las Sputnik, con las AstraZeneca y por el método COVAX. Al final, además, habían sumado los 4 millones de la Sinopharm. Ahora, hay una forma de entrega, por lo que habíamos hablado, porque hay una capacidad de producción. Entonces, cuando algunos dicen, ¿cómo puede ser que Argentina tenía convenio por 54 millones de vacunas y sin embargo recibió solamente 4 millones? Cuando lo decimos de esa manera, suena a que no recibimos nada de vacuna, ¿sí? Ahora, eso es falaz y es mentiroso, porque en el prototipo, en el protocolo, en los convenios de compra de vacunas, había un plan de entrega, y según ese plan de entrega, que yo fui a buscar ese plan que decía que desde diciembre teníamos que recibir vacunas como recibimos la última semana de diciembre. ¿Sabes cuántas vacunas, o saben, hablo en plural para todos los que nos están siguiendo, cuántas vacunas tendría que haber recibido Argentina a esta altura del año? No, ¿cuántas? 6 millones de vacunas. Y recibimos al día de hoy 4.380.540. Representa el 73% de las vacunas acordadas. No es que no tenemos nada. Hay países que firmaron convenios por mucho más y no le fueron entregados, que le entregaron solamente el 10, el 20% de lo acordado. Y nosotros recibimos el 73% de lo acordado. En ese plan de entrega por convenio, en el periodo que estaba establecido a recibir mayor cantidad de vacunas, era en el periodo abril-mayo,
que todavía no llegamos a ese periodo, falta poco, sí, pero todavía no llegamos, en el periodo que está estipulado a recibir 21 millones de vacunas. Con esto no estoy diciendo que vamos a recibir ese 21 millones de vacunas. Hay que esperar. Es cierto que el problema existe en el mundo, pero tampoco generemos la situación que te pasará a vos, seguramente a todos los que nos están siguiendo le habrá pasado, que muchos de nuestros adultos mayores me preguntan, dicen, ¿es cierto que no hay vacunas? ¿Qué va a pasar? Todavía no me llegó el turno, no me van a dar vacunas, se viene el invierno, se preocupan, y no hay que generar ese caos, porque nunca dejamos de tener stock. De hecho, antes que llegue el cargamento del viernes, había stock una semana más de aplicaciones o 2 semanas más de aplicaciones, y ya llegó otro, y hoy se fue a buscar otro más. Entonces, no hay problemas de vacunas, ¿sí? Eso me parecía importante aclararlo en esta cuestión de vacunas. Ahora también, cuando hablamos de vacuna, hay que aclarar, y también antes que vengan estos traviesos de siempre a instalarlo en los medios, el viernes hubo una conferencia de prensa de la ministra aclarando que se está estudiando diferir el sistema del tiempo entre primera dosis y segunda dosis. Entonces también me parece interesante en este espacio denominado a pensar, de reflexionar y tratar de llegar con la información real, con la información fidedigna, para que no se preocupen, que los 21 días es lo que indica el prospecto como mínimo. No se puede dar la segunda dosis antes del día 21 porque hay un proceso que tiene que generar el cuerpo de generar estos anticuerpos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de países, porque en realidad, como hay otros países que empezaron a vacunar antes que nosotros, esta situación de faltante de vacunas le empezó a pasar a otros países antes que a nosotros. Entonces también nosotros tenemos esta fortuna de empezar a ver qué están haciendo otros países, y también hay estudios científicos, papers publicados al respecto. El lunes van a tener una reunión, la ministra, con informaciones científicas, estudios científicos del Reino Unido y de Canadá al respecto, porque hay países, entre ellos estos países, que empezaron a diferir la segunda dosis, priorizando, como hay escasez de vacunas en el mundo, en vez de comprar la misma cantidad de primera y de segunda dosis, priorizar las primeras dosis, buscando que sea en un plazo menor, mayor cantidad que tenga la primera dosis. Y en todo caso, como les decía, empezar a dar la segunda dosis con un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en muchos países? Empezaron a encontrar que ante la situación de necesidad de diferir la segunda dosis, en vez de, al no cumplir esos 21 días, empezaron a ver que difiriéndola más días, la eficacia era mayor. Entonces se están analizando estos datos. Lo máximo que llegaron a aprobar algunos países es diferirla en 4 meses. No estoy diciendo con esto que en el caso de Argentina sea esa la decisión. Simplemente decir que hay países en el mundo que espaciaron en 4 meses entre primera y segunda dosis. Y que el mínimo es 21 días. Sí. Y hay estudios, no sé si son completos o preliminares, que indican que quienes hayan contraído la enfermedad con una dosis alcanzan un nivel de inmunidad suficiente para no poner la segunda. El tema es que es muy complejo y yo soy muy cuidadoso de decir por qué, porque hay un montón de variables que son para tener en cuenta, porque depende de esos casos cómo se hayan contagiado. Sí, porque sabemos que no es lo mismo ser sintomático que asintomático, las defensas que tiene el cuerpo, por eso hay gente que termina hospitalizada y no, hay gente que requirió mucho tratamiento con plasma, cómo fue la recuperación, también qué vacuna. Entonces, son tantas las variantes que hay que ser tan terminante, yo soy más cuidadoso para decir algo así. Pero sí es decir, mi intención era aclarar esto, porque como ya hay gente que tiene la cantidad de días para que reciba la segunda dosis y todavía no tiene turno, que no se preocupen, porque se está estudiando ver. Por un lado, ya les digo, la realidad es que la intención es llegar a vacunar a más personas, pero también amparados en que lo que está demostrado
es que con la primera dosis solamente aplicada de las vacunas que tiene Argentina, y hago la aclaración porque ahora los voy si quieren, si tenemos tiempo y me lo permitís, también voy a dar ese dato, que no son todas las vacunas iguales. Argentina no solamente recibe el 73% de las vacunas por las que hizo contrato, sino que además Argentina, tan criticada por algunos, compró de las mejores vacunas del mundo, de las que ahora están muchos países tratando de conseguir y no pueden conseguir porque Argentina fue precavida y en tiempo y forma hizo los contratos, y ya otros países quieren tener la AstraZeneca, la Sputnik, y no pueden hacer contratos porque no hay mayor capacidad. Entonces la capacidad del laboratorio está en cumplir los contratos ya firmados. Por lo que hubo países que tuvieron que salir a buscar otras vacunas que su eficacia es mucho menor, ¿sí? Entonces, en los casos de tanto la Sputnik como la de AstraZeneca y la Sinopharm, estamos hablando de vacunas que tienen una eficacia por encima, con una sola vacuna, con una sola dosis aplicada, está por encima del 70% de eficacia de no contraer virus. Pero si hablamos de la tasa de eficacia de no hospitalización, estamos hablando de tasa del 100%. Quien se dé una sola dosis de la vacuna que se están dando en Argentina, estaría casi garantizándose de que si se contagia, si está en ese 20 y pico por ciento de posibilidad de contagio, va a ser un contagio atenuado que no va a requerir hospitalización y no va a tener posibilidad de fallecimiento. Entonces, con esa seguridad, nos permiten, en términos epidemiológicos, decir, si ya sabemos que las personas que tienen una sola dosis no van a fallecer y no van a necesitar hospitalizarse, aumentemos la cantidad de gente con primera dosis para que antes de que llegue el invierno nadie tenga esas complicaciones. Pero me parecía apuntar a la tan deseada inmunidad de rebaño. Sí, que en realidad la inmunidad de rebaño, también mucho se ha hablado de eso, traspolando datos que no son tan así, y en realidad para que haya con vacunas una situación de rebaño tendríamos que hablar de más del 70-80% de la población vacunada. Por lo tanto, no es tan así. Pero sí, lo importante es que sea por lo menos la población de los adultos mayores. Claro, si llegamos a que, por ejemplo, el 100% de los adultos mayores tengan una dosis de vacuna, nos estamos asegurando que el rango etario que tiene mayor rango de hospitalización y de fallecimiento, nos garanticemos que no tengan esa posibilidad. Y no es poco eso, ¿sí? Entonces, por eso me parecía importante hacer esta aclaración. Guille, ¿qué pasa con las otras vacunas que nos aplicamos habitualmente durante esta época? Bueno, con respecto a esto, sí, perdón, me quedé un poquito porque iba a hacer otras aclaraciones, pero si me permitís, con otra de las cosas que pasó la semana, sí. A Pepe lo cubrió, y también quería aclarar, algo recién aclaré, de una cuestión es la cantidad de vacunas y otra es la calidad de vacunas, ¿sí? Porque hubo países que habían hecho acuerdos con otros laboratorios, y no voy a nombrarlos simplemente porque si no pareciera que yo estoy trabajando para un laboratorio y no la intención. Pero esos laboratorios incumplieron contratos, y entonces, primero decían, ¿por qué no somos como Chile? ¿Por qué no somos como Brasil? ¿Por qué no tenemos contratos por más vacunas que las que tiene Argentina? Después, con los laboratorios que firmaron esos países, incumplieron los contratos, desesperados porque no podían contratar Astra, no podían contratar Sputnik, etcétera, tuvieron que salir a buscar laboratorios que eran los disponibles. ¿Y por qué estaban disponibles? Porque son las vacunas que tienen menos eficacia, ¿sí? Entonces, claro, consiguieron mayor cantidad de vacunas que Argentina, pero tienen el problema que tienen hoy en día. Tienen mayor tasa de crecimiento de casos que nosotros, tienen mayor tasa de hospitalización que nosotros, porque las vacunas que están dando tienen menos eficacia que las que estamos dando en Argentina. Entonces, me parecía también que una variable importante aclarar, ¿sí? No solamente la cantidad de personas vacunadas, sino que los que estén vacunados tengan una vacuna de verdad y no envenenamiento, como salieron a decir. Y el otro dato, también cuando hablan de un indicador que es muy malicioso, de contar la cantidad de muertes, de fallecidos por cantidad de habitantes, en realidad es una falacia técnica. Nadie en el mundo hace ese cálculo, porque la relación
no es cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes, sino que el dato que siempre nosotros venimos abordando, como lo hacen los científicos de todo el mundo, es el indicador de letalidad, que es cantidad de fallecidos por cantidad de contagiados. Porque en realidad, si tenemos muchos contagiados, por más que tengamos la letalidad muy baja, va a ser consecuente la cantidad de fallecidos con la cantidad de contagiados. Entonces, y si sube la cantidad de contagiados, no depende de la campaña epidemiológica del país, porque en realidad si las personas, por más que digan que hay que cuidarse, que hay que hacer esto, lo otro, la gente no se cuida, no usa los tapabocas, entonces, ¿hasta qué punto el Estado puede trabajar ¿Hizo sobre las esa cosas cantidad bien de... o no? De acuerdo. ¿Sí? Ahora, sobre lo que puede trabajar el Estado es potenciar la capacidad hospitalaria, como creció durante este año, en duplicando las camas hospitalarias en todo el país, comprar vacunas, vacunar, hacer todo lo que está haciendo para que Argentina, en pleno inicio de segunda ola, esté reduciendo la cantidad de letalidad. Y eso es un buen trabajo en términos epidemiológicos. Y eso hace que se reduzca la cantidad de muertes. Entonces, hablar de un mal desarrollo epidemiológico del país porque los pícaros sacan de contexto y cuentan la cantidad, el resultado de esta cadena de que hay una cantidad de contagios, sobre la cantidad de contagios hay una consecuente cantidad de fallecidos. Pero contar solamente el final de la historia, la cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes, es una falacia procedimental. La relación es sobre la cantidad de contagios. Si todos nos cuidamos y bajamos la cantidad de contagios, automáticamente va a ser mucho menor la cantidad de fallecidos, porque la tasa de letalidad de Argentina es de las más bajas de la región, ¿sí? Y también, como veníamos hablando, sobre la cantidad de población que hay, Argentina, por ejemplo, tiene, está en el puesto 29, en mayor, si ubicamos la cantidad de países que hay en el mundo, en cantidad de población que tiene, está en el 29 lugar, y en cantidad, perdón, está en el lugar 26, y por cantidad de letalidad está en el lugar 29, o sea que está por debajo de esa relación, si se quiere. En Latinoamérica se encuentra cuarto en cantidad de habitantes y está décimo en índice de letalidad. Por lo tanto, seamos serios cuando criticamos. Quería hacer, si me permitías, esta aclaración. Perfecto. Me preguntabas antes, perdóname. Me preguntabas de las otras vacunas, y eso tiene que ver, Sí. iniciamos la etapa, hoy empieza el otoño y empieza la campaña también con la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica, perdón. Entonces, hay preocupación de muchos, me estuvieron consultando en la semana, cómo era, qué tenían que hacer, si había algún tipo de incompatibilidades entre las vacunas. Aclaraciones. Y esto chequeado con los especialistas, con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. No hay incompatibilidades. Lo que sí, como lo que se viene haciendo con todas las vacunas, es seguir a ver si hay algún efecto adverso sobre la vacuna que recibimos, lo que se recomienda es que se dejen 14, 15 días entre vacuna y vacuna. Ahora, teniendo en cuenta que la enfermedad en este momento pandémica que tiene mayor letalidad es la del COVID, la prioridad la tiene el COVID. Entonces, quienes tengan un turno para vacuna de COVID, la prioridad es el COVID. Si pueden después dejar 15 días para darse la antigripal o la antineumocóxica, mejor. Si no, no importa. Si todavía no tienen turno, aprovechen y dense primero la antigripal y, si corresponde, la antineumocóxica. Pero si a los 7 días, 10 días les llega el turno, no hay problema, se pueden dar también la del COVID. Simplemente no hay problemáticas entre las distintas vacunas de que sean incompatibles, simplemente se recomienda en cualquiera de los órdenes dejar esos 14 días para que, en caso de que el cuerpo tenga algún tipo de situación, saber cuál de las vacunas es la que pudo ocasionar. Es simplemente esa recomendación. Guille, hago un paréntesis, acá nos preguntan sobre el tema de vacunación, a quienes son vacunados, ¿les brindan información de cuál es la que se le aplican? Sí, por supuesto, se les Sí. explica cuál es la vacuna que se le aplica.
Nos pregunta también De hecho, si se sabe si está... perdón, Perdón, sí, decime. perdón, Mateo, digo, es un documento. A cada persona vacunada le dan una credencial. Y en la credencial no solamente dice la fecha de la dosis recibida, para que después complete con la segunda dosis cuando se la den, sino que también indica cuál es la vacuna recibida. Exactamente. ¿Se sabe si están pensadas nuevas restricciones para la ciudad a corto plazo? Bueno, esta la respondo yo. Por el momento en Bahía Blanca no ha trascendido ninguna decisión de alguna restricción. Generalmente se espera primero una restricción o un anuncio a nivel nacional, luego su aplicación a nivel provincial y Bahía Blanca luego se ajusta a lo que es la provincia y también tiene autonomía en decidir algunas actividades que ha pasado durante el año pasado, donde por ahí provincia no autorizaba algo, pero la ciudad sí. Pero por el momento, acá en Bahía Blanca sigue todo normal. Y si me permitís, Mati, al respecto, puedo decir lo que anunció al respecto la ministra el viernes, cuando le Sí. preguntaron con respecto a esto si iba a haber algún tipo, Ujú. porque ya también algunos empiezan a generar, volvemos a fase 1, etcétera, empiezan a instalar el miedo, y fue terminante la ministra indicando, voy a citar textualmente sus palabras, dijo, no estamos en el marzo del año pasado, no estamos pensando en medidas restrictivas de ese estilo, solamente el partido ahora se juega en territorio, con mayor cantidad de testeos, rastreo y cuidados. Así es. ¿Hubo algún tipo de, sí, restricción en cuanto a los vuelos? Que eso la semana pasada lo hablábamos, que era una recomendación no viajar al exterior, a los países limítrofes, pero ahora ya de hecho hubo una restricción en cuanto a la cantidad de vuelos. En el caso de aerolíneas se suspendieron muchas salidas. Sí, bueno, ya el domingo pasado habíamos anticipado eso, El Mati. domingo pasado. Recordarás que habíamos Ujú. dicho Sí. que país por país, cuáles países habían restringido un 30% de la frecuencia, en otros países el 20%, etcétera. Y lo que se está estudiando, que sí puede ser inminente, yo me refería a las restricciones dentro del país. Sí, Para viajar, internas. Ujú. lo que se está evaluando es para también atenuar este deseo de muchos de viajar en esta situación, donde no solamente el crecimiento es en Argentina, sino en los países limítrofes, están evaluando hacer lo que están haciendo otros países, como por ejemplo Canadá, que tanto el PCR como el aislamiento al regreso lo tenga que costear la propia persona que viaja y no el Estado. Ajá. Nos preguntan, y esta es una pregunta más para Bahía Blanca, si se está rastreando bien en nuestra ciudad ahora y si se puede calcular eso. Es una pregunta bastante complicada. El hecho de que la circulación del virus sea comunitaria creo que hace esa tarea más complicada, ¿no, Guille? Sí, pero bueno, también es cierto que se mejoró mucho porque es todo prueba-error. Cuando empezó todo esto hace un año había otra inexperiencia. Recordarás que también por eso al principio fue por una de las cosas que se había hecho esa fase 1 tan intensa. Luego cuando se empezó a flexibilizar y también habíamos contado durante todo el año pasado cómo se fueron desarrollando mayor cantidad de testeos de producción local sin tener que comprar a China los testeos, y entonces eso hizo que también tenga otra estructura Argentina para salir a testear a los barrios. Esto que un poco recién cité de lo que dijo la ministra. Entonces, Ujú. si bien es cierto que cuanta más mutaciones tiene el virus, más difícil es testear, pero a favor hay una praxis de todo lo que se hizo durante la primera ola, entonces ya también hay otra gimnasia de los equipos epidemiológicos de cada región, de cómo testear, cómo trabajar con los barrios, cómo aislar. También se generó el área que estudia las mutaciones. Cuando hay un caso que es complejo, se lo lleva a estudiar para ver si es una mutación, porque en caso que sea una mutación, automáticamente aíslan a la persona y el tratamiento es distinto. Hoy tenemos muchas más herramientas que teníamos en el marzo pasado. Por eso que en eso radica la declaración de la ministra. Siguen entrando preguntas. ¿Hay controles para la gente que ingresa a la ciudad? En este caso aquí en Bahía Blanca no hay control. Sí la recomendación que se emitió a nivel nacional, que quienes vengan de países, en este caso por ejemplo Brasil, cumplan con una cuarentena de forma autorresponsable, por así definirlo, ¿no, Guille? Claro, que es lo que se pide en todos lados. Lo que pasa es que en realidad el que venga de afuera, no sé si hay vuelos internacionales directos a Bahía Blanca. No.
Entonces, Hacen escala en de Buenos esa Aires. manera, la restricción estaría en Buenos Aires. Que venga de Bahía Blanca, de Brasil, y llegue al aeropuerto de Buenos Aires, en Buenos Aires es donde lo aislarían si le da el PCR positivo. Y entonces ya llegaría a Bahía Blanca después de ese aislamiento. Exactamente. Guille, vos cuando me enviaste el programa, La el minuta de temario del temática, programa sí. de hoy, exactamente, hablaste de un avance científico. ¿De qué se trata? Sí, antes del nuevo desarrollo tengo una otra aclaración más para hacer. Dale. Porque yo te había puesto en las minutas aclaraciones en general. Hubo un video que no lo charlamos, perdóname, que habrás visto porque se viralizó mucho, no voy a dar cuenta del nombre de la persona por una cuestión ética, pero muchos entenderán de quién hablo, que hubo un videito recomendando no usar barbijo porque iba a hacer que nos quedemos sin oxígeno, que inhalemos dióxido de carbono, que nos íbamos a estar muriendo, etcétera, que lo importante era que si estábamos conectados con nuestro entorno íbamos a ser felices, etcétera, Desde etcétera. la selva. Como desde la selva, exactamente. Bueno, aclaraciones científicas como corresponden desde este espacio. La Asociación Argentina de Medicina, la sección infecciones pulmonares, y cito textual, indicó que existen estudios científicos que muestran que usar máscaras faciales, aún por tiempo prolongado, no reducen los niveles de oxígeno ni aumentan el dióxido de carbono, la inhalación de dióxido de carbono. Si el uso de barbijo, y que el uso de barbijo no genera hipoxemia, que quiere decir falta de oxígeno en los pulmones. Y la Organización Mundial de la Salud también indicó que utilizar mascarillas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación con dióxido de carbono ni hipoxia. Aclaración, era un segundito, pero me parecía importante aclarar esto. Bueno, justamente el tema barbijo, y esto me gustaría que vos me lo confirmes, pero la ciudad de Buenos Aires está evaluando que los chicos y chicas no usen el barbijo en el recreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estaba planteando estas cuestiones. También, bueno, algunos estaban planteando eliminar la restricción de distanciamiento social en las escuelas. Pero bueno, son estas cuestiones que a veces no se exceden a los que buscamos en la información científica, las campañas, y uno no entiende de qué. ¿Te acordás que había un programa en su momento que decía, ¿de qué lado estás? Bueno, uno se pregunta de qué lado está cierta gente, pero bueno, uno trata de recomendar lo que dicen los estudios científicos. Pero por favor, sigan usando barbijo, úsenlo correctamente, el distanciamiento es importante y la ventilación de los espacios cuando se pueda. Y sí, respondiendo a tu consulta del desarrollo, que es importante, y hasta si se quiere, tiene que ver con relación con estas preguntas que nos hacían recién, de cómo medir, cómo ver la transmisión comunitaria, etcétera. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, o sea que nos atañe directamente, en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de San Martín y la Red Argentina de Investigadores en Salud, desarrollaron un algoritmo. Esto es muy interesante porque acordate que en el programa de fin de año hablábamos de todos los desarrollos y cómo se trabajó interdisciplinariamente, porque uno inicialmente piensa cuando hablamos de un tema de salud como que solamente quienes trabajan en el tema de salud, y para el tema de pandemia trabajaron todos los sectores de la ciencia y la tecnología, y quienes trabajan con algoritmos, que parecía que es algo tan distinto, la informática, los algoritmos, desarrollaron estos algoritmos de detección temprana de focos de COVID. Entonces, esto lo cuento brevemente, como se van cargando los datos en cada región, en cada sector, de los casos que van apareciendo, etcétera, todo esto se va cargando en este sistema que va sacando los algoritmos y detecta rápidamente cuando empieza a crecer en una zona más rápido que en otra. Entonces puede encontrar ahí fácilmente ese foco infeccioso para ir rápidamente a testear ese lugar, a cerrar ese lugar, etcétera. Sobre esto se empezó a trabajar. Sí. A ver si entendí. Es como una manera de anticiparte de inteligencia artificial, digamos, acá tenés un futuro problema. Exactamente, tal cual. Y esto también para los que mucho piden ahora, ahora todo el mundo, gracias a Dios, está
informado la importancia que es la publicación científica para darle seriedad al desarrollo. Este desarrollo ya fue publicado en la revista científica internacional de la Royal Society esta semana. Así que está publicado científicamente, tiene el aval científico y ya automáticamente esta herramienta comenzó a utilizarla los equipos epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. O sea que ya está en práctica. Ya empezó a aplicarse. Así que me parecía un dato importante para contarnos, porque justamente responde a lo que nos consultaba uno de los televidentes y tenía que ver con tu pregunta de recién. Perfecto, Guille. Guille, ¿quedó algo pendiente? No, solamente... Acá las preguntas de las personas que nos están mirando, pero no, yo hemos hacer todo. otra aclaración más, que algo lo habíamos dicho el domingo pasado, pero busqué un poquito más de datos científicos. ¿Te acordás que había pasado justo el día previo al programa del domingo pasado todo el tema de lo que se había dicho de AstraZeneca, de la cantidad de países que habían dejado de aplicar AstraZeneca, supuestamente por los casos de embolia pulmonar? Yo ya había anticipado que todavía no había comprobación científica al respecto, y durante esta semana sí hubo comprobación científica, que no es así. Ahora, investigando al respecto, más allá que la propia Agencia de Medicina Europea concluyó que no hay relación directa entre la vacunación y los pocos casos que hubo de esta embolia pulmonar, por lo tanto, indicó que hay que volver a vacunar, y de hecho, ya esta semana, países como Alemania, Italia, España, Francia, Portugal, Holanda, Letonia, Lituania, Chipre y Bulgaria volvieron a aplicar la vacuna de AstraZeneca de Oxford. Ahora, un dato de color, una anécdota, para que todos los que nos siguen vean cómo a veces ofician ciertas cuestiones. Cantidad de casos, cantidad de vacunas que se aplicaron en el Reino Unido, que era uno de los países que habían aparecido mayor cantidad de casos de este problema. Y cuando hablamos mayor cantidad de casos, vas a ver qué pocos casos. En total, se vacunaron 20 millones de personas, ¿sí? De las cuales 10 millones se vacunaron con AstraZeneca y 10 millones con Pfizer, ¿sí? De las cuales estamos primero hablando de que sobre 20 millones de personas, solamente 28 casos. Estamos hablando del 0,00028% de este efecto en caso que lo hubiera generado la vacuna, que no es así. Ahora, lo que llama la atención es que 15 casos se dieron en personas que se habían dado la vacuna de Pfizer y 13 casos en personas que se habían dado la de AstraZeneca. Sin embargo, lo que se difundió en el mundo fue que el problema era de AstraZeneca. Solo eso. Una sociedad informada es una sociedad empoderada, dice nuestro amigo Guille Espina, y con esto cerramos el episodio de AP Pensar del día de hoy. Toda la información la van a encontrar completa en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Esto fue AP Pensar. Guille, gracias como siempre y que tengas buena semana. Saludos a todos, buena semana. Chao, gracias a todas las personas que nos siguieron en las dos transmisiones y que tengan buenas noches.